Capítulo 3. Los Shedim. Los dioses estaban en todas partes. El planeta de los dioses. Ellos encantaban al mundo antiguo. El hecho de que los últimos 2000 años no hayan estado en todo lugar es una excepción de la regla. Durante la mayor parte de la historia registrada, los dioses estuvieron por doquier y entronizados en la cúspide de todas las culturas y civilizaciones importantes, desde el dios Enlil de Sumer hasta Ra de Egipto, Amarok del Atlántico, Kukulcán de Centroamérica, Cután del norte de Europa, Dionisio de Grecia, Obatalá de África, Tiamat de Babilonia, Pizia de China, Oro de Polinesia, Ahura Mazda de Persia, Perún de Rusia, Shamash de Asiria, Dada de Irlanda, Juno de Roma, Shiva de India y una incontable multitud de otros. Donde quiera que había gente, habían dioses. Reinaban sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre las culturas, sobre la naturaleza, sobre el inframundo y sobre los cielos. Su presencia impregnaba la vida de sus súbditos. El pueblo estaba atado a ellos. Que los dioses pudieran aparecer en cada región de la tierra, transcediendo las muchas diferencias, distinciones y barreras culturales, para convertirse en una parte casi universal de la vida humana. Es un fenómeno extraño y peculiar. Para la sensibilidad moderna, el fenómeno de los dioses es el producto de la imaginación del hombre, sus proyecciones, sus miedos, deseos y fantasías. Eso es sin duda parte de la historia. Sin embargo, y si hubiera algo más, y si hubiera otra dinámica en la mezcla, otro reino. Los devastadores. En el libro de Deuteronomio, Moisés habla de un pueblo que se aparta de Dios y se vuelve hacia otra parte. Sacrificaron a Shedim, no a Dios, a dioses que no conocían, a nuevos dioses que habían venido. Todos ellos, al alejarse de Dios, adoraron a otros dioses. Esos otros se identifican como los Shedim. En todas las escrituras hebreas, esta palabra aparece solo una vez más en el libro de los Salmos. Sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en su trampa para ellos. Incluso sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a Shedim. La palabra Shedim representa a los dioses e ídolos de las naciones a los que se tornó el pueblo de Israel cuando se apartó de Dios. ¿Qué significa eso? Shedim proviene de la raíz hebrea de la palabra shud, que significa actuar violentamente, arrasar, devastar. Tiene que ver con aquello que trae destrucción. En los antiguos escritos babilónicos, la palabra Shedim o Shedu habla de espíritus protectores o malévolos. El último caso coincidía con la raíz de la deriva la palabra Shedim, un espíritu malévolo que arrasaría, devastaría y traería destrucción. Los daimonia. Cuando los antiguos eruditos judíos trajeron la Biblia hebrea al griego, en una traducción conocida como la Septuaginta, tuvieron que encontrar la palabra correcta en griego para representar a Shedim. El vocablo que usaron podría referirse a un espíritu, un principado, una entidad oculta, un dios. La palabra era daimon. Es de aquí que obtenemos la palabra demonio, un espíritu malévolo o maligno. En el mundo judío, los Shedim son espíritus demoníacos. Así que la Septuaginta traduce Deuteronomio
32:17 de la siguiente manera: sacrificaban a daimonios, no a Dios, sino a dioses que no conocían, a dioses nuevos, dioses que recién habían venido a ellos. Y el Salmo 106, 36 a 37 se traduce: sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en una trampa para ellos. Incluso sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios. El apóstol Pablo, al escribirle a los creyentes en la ciudad de Corintio, habló de los sacrificios que se ofrecían en los altares del mundo gentil o pagano. Los que los gentiles sacrifican, los sacrifican a la deimonia y no a Dios, y no quiero que tengáis compañerismo con la deimonia. Entonces Pablo escribe que cuando los gentiles ofrecían sus sacrificios a sus dioses, en realidad lo estaban ofreciendo a los demonios. La misma palabra usada en la Septuaginta para representar en hebreo Shedim, los espíritus oscuros o malévolos. Los antiguos griegos veían a los demonios de la misma manera que los babilonios a los demonios, como espíritus que podrían ser buenos o malos, mientras que en la Biblia la palabra se usa solo para significar a los espíritus del mal. La palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios son sorprendentemente similares a la que pronunció Moisés en Deuteronomio 32 y el salmista en el Salmo 106. Los tres pasajes hablan de los espíritus, los shedim, los demonios, como a los que se adoraban y se les ofrecía sacrificio. En Deuteronomio y Salmos, los que ofrecen sacrificios a los shedim son israelitas, que se han apartado de Dios. En 1 Corintios, lo que sacrifica a los demonios son el mundo pagano. Las entidades. Los tres revelan una conexión profunda y de largo alcance. Cuando los israelitas ofrecían a sus hijos como sacrificio, lo hacían en los altares de dioses específicos. Asimismo, los ídolos, a los que el mundo gentil ofrecía sacrificios, representaban deidades concretas, dioses del mundo pagano. En otras palabras, los dioses de la antigua Canaán y Fenicia, a los que los israelitas sacrificaban, no eran simplemente productos de la imaginación pagana, sino entidades espirituales reales. Del mismo modo, los dioses que los gentiles adoraban y sacrificaban en el Imperio Romano del primer siglo, deidades con nombres como Júpiter, Apolo, Vesta y Baco, no eran simplemente personajes imaginarios o investidos de la mitología pagana, sino que estaban conectados a entidades espirituales, los daimonios, que eran espíritus demoníacos. Desde el hebreo del Antiguo Testamento hasta el griego del Nuevo Testamento, la revelación es clara y congruente. Detrás de los dioses del mundo pagano estaban los shedim, los demonios, los espíritus. La adoración está conectada con la espiritualidad y está con el espíritu o con los espíritus, los cuales, como se revela en la Biblia, pueden ser de luz o de oscuridad. Los espíritus de luz se llaman ángeles, los espíritus de las tinieblas se llaman demonios. Y mientras que las entidades angélicas están por naturaleza unidas a la adoración de Dios, los demonios están en guerra con la misma. Por lo tanto, ellos lo alejarán a uno de la adoración de Dios, aunque sea a través de los medios y de la forma de otros dioses. La llave antigua. ¿Podría lo que las escrituras revelan sobre los shedim y los demonios proporcionar la clave del fenómeno y misterio de los dioses? ¿Podría ser la razón detrás de su universalidad, que han trascendido el vasto espectro de la cultura humana y se han manifestado en todas las regiones de la Tierra? Será la clave detrás de muchas similitudes y convergencias entre el culto de los dioses y el mundo del oculto, la superposición de los antiguos ritos paganos de los dioses y de la brujería. Por supuesto, esto no quiere decir que la mitología sea real, es mito.
como lo expresa el vocablo mismo, pero ¿es posible que los mundos mitológicos del culto pagano tengan conexiones con el reino espiritual, las sombras de los Shedim y de los demonios? ¿Podría el uno verse afectado por el otro y viceversa? ¿Podría la mitología de los dioses contener una revelación acerca del reino de los espíritus? ¿Y podría el reino de los espíritus emplear las mitologías de los dioses? En otras palabras, ¿es posible que las mitologías de los dioses hayan seguido en forma y grados variados a los espíritus y los Shedim y los demonios? Es posible también que los Shedim y los demonios, los espíritus, hayan seguido de alguna manera en diversos grados a los dioses y hayan utilizado sus mitologías para otros fines. Nota: de ahora en adelante, cuando se hable de los dioses o de uno en específico como poseedores de agencia, conciencia y voluntad, se refiere a los espíritus y principados que yacen y operan detrás de ellos. Si los dioses son espíritus y los espíritus son dioses, entonces, ¿qué sucede cuando se les da a personas o naciones? ¿Es posible que los pueblos, naciones o civilizaciones enteras sean poseídas? Pues ya pasaremos al capítulo 4.